cuando yo termino sanando o actualizando mis creencias limitantes, todo el ciclo cae como si fuera un dominó, el efecto dominó. Una cosa va derribando a la otra. Pensémoslo con un ejemplo también. Supongamos que yo soy una mujer, soy yo, que voy al auto que es de mi marido, nada más que de mi marido, y encuentro tirado en el acompañante una pulserita. Si yo tuviera la creencia limitante, una pulsera que no reconozco, que no es mía, ¿no? Por supuesto. Si tengo la creencia limitante o la creencia desactualizada de que los hombres son infieles, que soy poco valiosa, que no soy suficiente para que mi marido me quiera a mí nada más que a mí, que las mujeres son todas competencia, etcétera, etcétera, y pensar a todo eso, quizás lo primero que piense cuando vea esa pulsera es que mi marido me está engañando. Y lo que voy a sentir, probablemente si me están pasando todas esas creencias adentro mío, es dolor, angustia, rabia. El ciclo del pensamiento que decíamos al principio se va a activar y me voy a empezar a contar toda una historia de todas las veces que quizás pasó lo mismo y empiezo a atar cabos que a lo mejor no tienen nada que ver, pero que yo los voy uniendo porque el pensamiento es muy creativo cuando se quiere contar una historia y se quiere autojustificar lo que está pensando. Voy a terminar a lo mejor devastada, va a llegar mi marido, problema gigante, pelea, discusión, por algo que yo estoy suponiendo. ¿Sí? O sea, yo tenía una creencia limitante que me desencadenó un montón de emociones totalmente nefastas en mí, que quizás hasta me hizo tomar decisiones, porque ahí mismo agarré una valija, le puse toda la ropa, la saqué a la calle y decidí que no volvía a entrar a mi casa y ni siquiera le pregunté qué había pasado. O sea, que tomé decisiones en base a mis creencias limitantes, me sentí mal, que me agarró gastritis, síntomas físicos, todo en base a algo que pensé. Recuerdan que no hace falta que esté sucediendo algo, sino que yo lo estoy interpretando y le estoy poniendo una valoración anímica, emocional a eso en base a la creencia previa. Pero podría ser que en el medio de la discusión con mi marido aparezca mi hija y me diga ¿a dónde está la pulserita que tenía el otro día que salimos a pasear con papá en el auto? Y quizás la pulserita, que yo me hice todo el problema y hasta eché a mi marido, hice lo que hice y me agarró la gastritis, era de mi hija. Entonces lo que sucedió, la realidad, pulsera en el asiento del acompañante, no fue lo que me enfermó, no fue lo que me hizo sentir mal, lo que me generó una conducta de la cual después me arrepentiría. La realidad es que la pulsera era de mi hija, pero yo tenía todas esas creencias de desvalorización hacia mí, de acusación hacia los hombres, que me generaron eso. Entonces, cuando aparece mi hija en este ejemplo y me dice, esa pulsera era mía, probablemente todas mis emociones vuelvan de a poco a su lugar. Después se pueden generar otros ciclos como la culpa y otras cosas que se van reforzando y se aprendieron también, porque muchas veces aprendemos cómo reaccionar después de las reacciones. Pero lo que quiero decirles con esto es un poco como un repaso de lo que les venía diciendo antes. Cambiando nosotros nuestras creencias limitantes o actualizándolas, o sea, no basándonos en lo que nos pasó hace un montón de tiempo, sino en lo que nos pasa ahora, podemos tener respuestas mucho más adecuadas. Y si tiene que aparecer la emoción del enojo, la frustración, porque me puede pasar que de pronto, no sé, mi marido se fue con otra, y puede pasar. Pero saber que esa emoción se va a despertar en respuesta a lo que realmente está pasando. No a lo que le pasó a mi mamá o a mi abuela cuando ellas estaban casadas. A lo que a mí me está pasando acá y ahora, ni siquiera hace 2 años, acá y ahora.